Los hijos gemelos de un poderoso empresario se negaban a comer, atrapados en un profundo silencio tras la trágica muerte de su madre. Hasta que la nueva niñera, una humilde joven del campo, hizo algo inesperado y cambió el destino de la familia para siempre. Pero antes de descubrir cómo transformó el dolor en esperanza, queremos saber, ¿desde qué ciudad nos ves y qué hora es allí? Deja tu comentario, suscríbete al canal y comencemos. El auto que llevó a Lucía Torres a la mansión Méndez ascendió por las colinas de Caracas, dejando atrás el vibrante ruido de la ciudad para adentrarse en un reino de silencio y altos muros. La finca no era solo una casa, era una fortaleza de hormigón y cristal, diseñada tanto para impresionar como para aislar. Cuando las puertas de hierro se abrieron con un lento crujido metálico, Lucía sintió un escalofrío que no provenía solo del aire acondicionado del vehículo. El jardín era una obra de arte perfectamente cuidada, con hileras de árboles extravagantes y un césped tan verde que parecía artificial. Sin embargo, no había vida, ni el canto de los pájaros, ni la brisa que susurraba entre las hojas. La casa misma parecía estar de luto, sus ventanas oscuras como ojos cerrados al mundo. Al bajar del auto, con su pequeña maleta en la mano, Lucía sintió el peso de ese silencio sobre sus hombros como una pesada capa. Venía del campo, de un lugar donde la vida rebosaba de sonidos y olores, y ese vacío era más intimidante que cualquier ostentación de riqueza. La puerta principal, una enorme lámina de madera oscura, fue abierta por un sirviente uniformado, cuyo rostro no mostraba ninguna expresión. «Bienvenida, señorita Torres», dijo en voz baja y monótona. El interior de la mansión era aún más frío que el exterior. El suelo de mármol pulido reflejaba la luz que entraba a raudales por las altas ventanas, pero era una luz fría que no entibiaba. El recibidor era vasto y cavernoso, y cada paso de Lucía resonaba, un sonido solitario en un espacio diseñado para la risa y la conversación. En las paredes colgaban retratos de una familia sonriente, un hombre apuesto y poderoso, una mujer radiante de belleza y dos niños pequeños, un niño y una niña, idénticos en sus sonrisas traviesas. Eran fantasmas de una época más feliz, congelados en un pasado que la casa se negaba a olvidar y el presente no podía replicar. Lucía sintió que no solo estaba empezando un nuevo trabajo, sino el epicentro de un dolor profundo y silencioso. Alejandro Méndez apareció en lo alto de la gran escalera, recortando su figura contra la luz de una ventana. Era exactamente como lo retrataban las fotos de la revista de negocios. Alto, de hombros anchos, vestido con una impecable camisa blanca de lino y pantalones oscuros. Pero la imagen impresa no captaba el cansancio en sus ojos ni la tensión en su mandíbula. Bajó los escalones sin prisa, con el cuerpo moviéndose con la economía de quien no desperdicia energía en gestos innecesarios. No ofreció la mano ni sonrió. «Señorita Torres», dijo con voz profunda y un poco ronca, como si no la usara a menudo. «Bienvenida». Era una formalidad vacía, el saludo de un director ejecutivo a un nuevo empleado, no el de un padre a una mujer que venía a cuidar de sus hijos. Lucía vio en él a un hombre atrincherado tras una armadura de control y negocios, un rey en un castillo vacío. Detrás de él aparecieron los niños, Samuel y Valentina, gemelos de 8 años. Se movían en perfecta sincronía, como conectados por un hilo invisible. Vestían ropa idéntica, de colores neutros, lo que los hacía parecer aún más reflejos el uno del otro. El cabello oscuro de Valentina estaba recogido en una trenza apretada. El de Samuel estaba cortado con precisión militar. Pero fueron sus rostros los que encogieron el corazón de Lucía. Eran rostros de una belleza delicada e infantil, heredada de su madre en los retratos, pero completamente inexpresivos.
Sus grandes ojos oscuros no mostraban curiosidad, ni resentimiento, ni alegría. Eran ventanas a habitaciones vacías. Alejandro los presentó con un gesto de la cabeza. Estos son Samuel y Valentina. Serán tu responsabilidad. La palabra responsabilidad sonaba fría y clínica, como si estuviera describiendo un activo de la empresa, no a sus propios hijos. Lucía sintió la necesidad instintiva de romper la fría formalidad que flotaba en el aire. Con un movimiento suave, se arrodilló en el suelo de mármol, poniéndose a la altura de los ojos de los niños. Ignorando la imponente presencia de Alejandro, centró toda su atención en ellos. «Hola, Samuel. Hola, Valentina», dijo con una voz suave y cálida, un marcado contraste con la fría acústica de la habitación. «Me llamo Lucía. Me alegro mucho de conocerlos». Les ofreció una sonrisa genuina que llegó hasta sus ojos. Los gemelos no se inmutaron, pero tampoco avanzaron. Simplemente la miraron fijamente, con sus pequeños rostros impasibles. Su silencio era una barrera sólida, un muro construido con ladrillos de dolor. Lucía no intentó forzar una respuesta. Simplemente siguió sonriendo, dejando que su mirada transmitiera la paciencia y la ternura que las palabras no podían expresar en ese momento. El recorrido por la mansión fue un ejercicio de melancolía. Alejandro los guió por las habitaciones con la eficiencia de un agente inmobiliario que exhibe una propiedad vacía. El comedor estaba dominado por una mesa de caoba con capacidad para 20 personas, cuya plata y cristal brillaban bajo una extravagante lámpara de araña, pero la superficie de la mesa estaba cubierta de una fina capa de polvo, señal de que hacía mucho que no se había servido allí una comida festiva. La sala de estar, con sus sofás de terciopelo y alfombras persas, parecía un decorado de revista de decoración, intacto y sin vida. Los cojines estaban perfectamente dispuestos, sin el cuerpo encorvado y desgarbado. Era un espacio que gritaba comodidad, pero ofrecía solo formalidad. Lucía se sintió como si caminara por un mausoleo, un monumento a una vida que había terminado abruptamente. El patio trasero era un paraíso tropical, con una piscina infinita que se fundía con la vista del Valle de Caracas. Había un par de columpios en la sombra de un árbol y una pequeña casa de muñecas de madera pintada de blanco. Pero los columpios estaban inmóviles y la puerta de la casa de muñecas estaba cerrada, con telarañas empezando a formarse en las esquinas. Al pasar, Lucía notó que ni Samuel ni Valentina miraban hacia los juguetes. Era como si esa parte de su mundo, la parte asociada con el juego y la alegría, hubiera sido acordonada y declarada prohibida. En cada rincón de esa casa, en cada objeto, Lucía sintió la presencia de la ausencia. La felicidad del pasado no había desaparecido simplemente. Se había convertido en un fantasma que rondaba cada habitación, haciendo imposible que los vivos ocuparan el espacio. En la cocina, un espacio amplio y moderno de acero inoxidable y granito negro, encontraron a Mercedes. La ama de llaves era una mujer de unos 60 años, con el cabello canoso recogido en un moño severo y una expresión que parecía permanentemente desaprobatoria. Había pertenecido a la familia Méndez durante décadas, y su lealtad residía en la antigua dueña de la casa y el orden que representaba. Saludó a Lucía con un gesto apenas perceptible, mientras sus pequeños ojos oscuros la evaluaban rápidamente y con ojo crítico. «La nueva niñera», le dijo a Alejandro, con la palabra nueva cargada por el peso de todas las demás que habían fracasado y se habían marchado. Lucía intuyó de inmediato que Mercedes no sería una aliada. Era la ama de llaves del dolor, y cualquier intento de perturbar ese dolor sería visto como una traición. Tras la breve y fría presentación, Alejandro se retiró a su oficina, un santuario impenetrable en el segundo piso, dejando a Lucía sola con los niños por primera vez. Estaban en la amplia sala,
los tres perdidos en la inmensidad de los costosos muebles. El silencio que reinó fue profundo e incómodo. Lucía no intentó llenarlo con una conversación forzada. En cambio, se sentó en la alfombra a una distancia respetuosa y sacó un pequeño objeto de su bolso, un gurrufío de madera, un juguete tradicional venezolano. No se lo ofreció. Simplemente comenzó a girarlo. El suave zumbido del juguete era el único sonido en la habitación. Samuel y Valentina no se movieron de sus asientos en el sofá, pero sus ojos, casi imperceptiblemente, siguieron el movimiento giratorio del disco de madera. Fue la primera chispa de curiosidad que vio en ellos. La hora de la cena fue la prueba definitiva del desafío al que se enfrentaba. Mercedes sirvió lo que parecía ser una comida perfectamente equilibrada y visualmente atractiva. Pechuga de pollo a la parrilla, puré de papas y brócoli al vapor. Se sirvió ante los niños en platos de porcelana fina. Samuel y Valentina se sentaron a la mesa, con las manos en el regazo, y miraron la comida como si fuera un obstáculo insalvable. No hicieron muecas, no se quejaron, simplemente no comieron, no tomaron sus cubiertos, no dieron un solo bocado. Lucía, sentada con ellos, se dio cuenta de que su negativa a comer no era un capricho infantil, era una expresión de su dolor, un acto de control en un mundo que se había vuelto incontrolable. Era su forma silenciosa de decir que ya nada sabía bien desde que su madre se había ido, así que, ¿para qué molestarse en comer? En lugar de insistir, rogar o proferir las amenazas veladas que sospechaba que las niñeras anteriores habían intentado, Lucía hizo algo que sorprendió a Mercedes, quien observaba desde la puerta de la cocina. Con una suave sonrisa, Lucía tomó su plato y el de los niños y los llevó de vuelta a la cocina. Luego abrió los armarios, ignorando las miradas de desaprobación del ama de llaves, hasta que encontró lo que buscaba. Un paquete de harina pan, la harina de maíz precocida que es el alma de la cocina venezolana. Tomó un tazón y comenzó a mezclar la harina con agua y una pizca de sal, sus manos moviéndose con el recuerdo y la práctica de toda una vida. El simple olor a tierra de la masa de maíz comenzó a llenar el aire, un aroma humilde y reconfortante que se convirtió en un intruso en este ambiente de alta cocina y refinada tristeza. El sonido y el olor de las arepas preparándose eran anómalos en aquella casa silenciosa. El chisporroteo de la masa en el búdare caliente, el aroma del maíz tostado, eran sonidos de vida, de normalidad. Atraídos por esta novedad sensorial, Samuel y Valentina aparecieron en la puerta de la cocina, con el rostro aún inexpresivo, pero la mirada fija en las manos de Lucía. Ella no los presionó. Continuó su trabajo, volteando las arepas con una espátula, mientras el calor de la estufa le calentaba el rostro. Se movía con la soltura de quien está en su elemento. La cocina, con sus olores y sonidos, era su territorio, el lugar donde podía ofrecer consuelo de la manera más fundamental que conocía. Ofrecía no solo comida, sino un trocito de su hogar, un trocito de sí misma. Cuando las arepas estuvieron listas, doradas e hinchadas, Lucía no las llevó al opulento comedor. Despojó un rincón de la gran encimera de la cocina y preparó 3 platos. Abrió una arepa humeante, de la que escapaba vapor, y la rellenó con queso blanco fresco que encontró en el refrigerador. Colocó una en cada plato. Luego, en lugar de ofrecerlas, se sentó en uno de los taburetes altos y comenzó a comer la suya con un suspiro de satisfacción. El silencio se prolongó. Mercedes observaba con los brazos cruzados, esperando el fracaso. Después de casi un minuto, Samuel, el niño, dio un paso vacilante hacia adelante, miró la arepa, luego a Lucía y luego extendió la mano. La tomó, sintió el calor en sus deditos y le dio un mordisco pequeño.
pero fue suficiente para que el corazón de Lucía se acelerara. Desde las sombras del pasillo que conducía al comedor, Alejandro observaba la escena, inmóvil. Había ido a la cocina a buscar un vaso de agua, pero se detuvo al ver la surrealista escena. Vio a su hijo, el niño que había rechazado platos preparados por chefs y consejos de psicólogos, tomar una simple arepa y comérsela. Vio la expresión de Lucía, que no era de triunfo, sino de serena y paciente expectación, y sintió que algo se rompía en su interior, una fisura en la capa de hielo que había rodeado su corazón durante más de un año. Era un sentimiento complejo, una mezcla de alivio vertiginoso y resentimiento irracional. ¿Quién era esta mujer del campo que, en pocas horas, había logrado lo que él, con todo su poder y dinero, no había logrado en meses? Estaba invadiendo su dolor, perturbando el orden de su dolor, y él no sabía si odiarla o amarla por ello. Valentina, observando a su hermano comer, se acercó también. Sus movimientos eran más cautelosos que los de Samuel. No tomó la arepa. En cambio, extendió el dedo meñique y tocó el tazón donde aún quedaba masa cruda. Luego, se miró los dedos, la harina blanca que los cubría, y luego a Lucía. Fue un gesto de pura curiosidad, un acto de compromiso que iba más allá de la comida. Estaba interesada en el proceso, en la creación. Lucía lo entendió al instante. Tomó un trocito de masa y se lo entregó a Valentina. La niña lo tomó y comenzó a moldearlo en sus manos, relajando los músculos faciales por primera vez desde que Lucía había llegado. No comía, pero participaba, conectaba. La cena terminó sin que los niños y Lucía intercambiaran una sola palabra, pero algo fundamental había cambiado. Samuel se comió la mitad de su arepa. Valentina moldeó su pequeña bola de masa hasta que se deshizo. Se quedaron en la cocina, observando a Lucía limpiar. Su presencia era una aceptación silenciosa. El silencio de la casa se sentía diferente ahora. Seguía siendo silencioso, pero ya no era el silencio de un vacío. Era el silencio de un espacio que comenzaba a llenarse de nuevo, lentamente, con la posibilidad de vida. Cuando los arropó esa noche, por primera vez, Valentina no se inmutó cuando Lucía le ajustó la manta. Fue un movimiento diminuto, casi imperceptible, pero para Lucía fue una victoria monumental. Al día siguiente, Beatriz, hermana de la difunta Isabela y tía de los niños, se presentó ante un nuevo reto. Llegó sin previo aviso y su lujoso auto se detuvo frente a la mansión con una autoridad que sugería que se consideraba la verdadera señora de la casa. Beatriz era la imagen de la alta sociedad caraqueña, delgada, perfectamente maquillada, vestida con ropa de diseñador que parecía incómoda. Su parecido con la mujer de los retratos era sorprendente, pero donde los ojos de Isabela brillaban con calidez, los de Beatriz eran fríos y calculadores. Saludó a sus sobrinos con besos al aire y evaluó a Lucía con una mirada que la recorrió de pies a cabeza, una mirada que la desestimaba por insignificante. Representaba el orden, la tradición y sobre todo el control. Beatriz no perdió tiempo en imponer su autoridad. Tras enterarse del incidente de la arepa, la noche anterior, por el indignado informe de Mercedes, se enfrentó a Lucía en la sala. «Querida», comenzó con voz melosa pero con un tono de acero, «entiendo que en el campo las cosas son más sencillas, pero Samuel y Valentina son hijos de Méndez. Necesitan una nutrición adecuada, una estructura, no comida campesina para satisfacer un capricho». Cada palabra era un ataque velado, un intento de socavar la confianza de Lucía y reafirmar su propio papel como guardiana del bienestar de los niños. El conflicto era evidente, la sencillez e intuición de Lucía contra la rigidez y el control social de Beatriz. Alejandro, quien había estado presente durante el intercambio, permaneció en un silencio frustrado.
Se encontraba atrapado entre la lealtad a la familia de su difunta esposa y la innegable evidencia del pequeño progreso que Lucía había logrado. Una parte de él, el empresario que valoraba la imagen y el orden, coincidía con la lógica de Beatriz. Pero otra parte, el padre desesperado que había visto a su hijo comer por primera vez en semanas, sabía que los métodos de Lucía, por poco ortodoxos que fueran, habían funcionado. Su incapacidad para tomar partido, para defender a Lucía o apoyar a Beatriz, revelaba su propia parálisis emocional. Era un espectador en su propia casa, un líder que había renunciado a su liderazgo, dejando a las dos mujeres a su suerte para controlar el futuro de sus hijos. Lucía escuchó las críticas de Beatriz sin pestañear. No se defendió, no discutió, no intentó justificar sus acciones. Simplemente sostuvo la mirada fría de Beatriz con una calma inquebrantable. Lucía tenía una fuerza serena, una dignidad que no provenía del estatus ni de la riqueza, sino de una profunda confianza en sí misma. Al cabo de un momento, se giró, ignorando por completo a Beatriz, y se arrodilló para hablar con Valentina, quien observaba la escena con ojos asustados. ¿Quieres ayudarme a regar las flores del jardín más tarde?, le preguntó Lucía a la niña, con la voz suave y centrada únicamente en la niña. Con ese simple gesto, Lucía la había convencido. No estaba allí para una batalla de egos, estaba allí por los niños, y esta negativa a involucrarse en el drama fue, en sí misma, la jugada más poderosa que pudo haber hecho, dejando a Beatriz momentáneamente sin palabras y sembrando en Alejandro una admiración reticente. La batalla por el alma de esa casa había comenzado. Tras el silencioso enfrentamiento, Lucía comprendió que la mansión era un campo de batalla de voluntades. Beatriz representaba la preservación de un recuerdo doloroso, un orden rígido que mantenía a todos prisioneros del pasado. Lucía, en cambio, sentía que la sanación no vendría de las reglas, sino de la vida. Al día siguiente, ignoró el horario de actividades estructuradas que Beatriz había dejado sobre la mesa. En cambio, condujo a los niños al amplio patio trasero. Beatriz observaba desde una ventana del segundo piso, con el rostro desaprobado. Lucía sintió su mirada, pero no se giró. Se sentó en el césped a la sombra de un enorme samán y con la sencillez de sus días de campo comenzó a trenzar una pequeña corona con las flores silvestres que crecían cerca de la fuente. No invitó a los niños a unirse a ella, simplemente se concentró en su trabajo, moviendo las manos con una habilidad silenciosa e hipnótica, creando algo hermoso a partir de lo que ya estaba allí. Los niños, acostumbrados a un mundo de superficies pulidas y reglas de no ensuciar, dudaron. Samuel estaba de pie cerca de la puerta de cristal, observándola con cautelosa sospecha. Valentina, sin embargo, se sintió atraída por la actividad silenciosa. Se acercó lentamente, hundiendo sus costosos zapatos en la suave hierba. Se detuvo a pocos metros de Lucía y observó cómo sus dedos se entrelazaban con los tallos verdes y los pétalos amarillos. No había exigencia en los movimientos de Lucía, solo una concentración pacífica. Valentina, que no había mostrado interés en nada más que su hermano gemelo, se sentó en la hierba un poco apartada y simplemente observó. El silencio entre ellos no era tenso, como el del comedor. Era un silencio compartido, un espacio para la observación y la curiosidad, algo que la casa no había visto en mucho tiempo. Cuando la corona estuvo terminada, Lucía la alzó a la luz del sol, admirando su belleza imperfecta. Luego se giró hacia Valentina y con una suave sonrisa le ofreció la pequeña corona. La niña miró la corona, luego el rostro de Lucía, y una emoción apenas perceptible cruzó por sus ojos. Con una vacilación que le rompió el corazón a Lucía, Valentina se inclinó hacia adelante, permitiendo que la niñera colocara la corona sobre su cabello oscuro.
El contraste de las flores amarillas y blancas contra sus mechones era impactante. Fue un momento de una belleza tan simple y pura que se sintió sagrado. Valentina se llevó la mano a su cabello, tocando los pétalos con una delicadeza que reveló una sensibilidad largamente oculta. Samuel, al ver a su hermana adornada, dio unos pasos vacilantes para acercarse. El muro entre él y el mundo exterior comenzaba a mostrar su primera grieta visible. Lucía sabía que esta pequeña corona era una victoria mayor que cualquier comida completa. Era un símbolo de que la belleza y la sencillez aún podían conmover a esos niños. Para dar el siguiente paso, se levantó y caminó hasta un rincón olvidado del jardín, donde encontró un viejo balón de fútbol, un poco marchito y descolorido por el sol. No propuso un juego, no gritó «¡A jugar!». Simplemente regresó donde estaban los niños y rodó el balón suavemente hacia ellos. El balón se detuvo a medio camino entre Samuel y Valentina. Era una invitación silenciosa, sin presión, sin reglas. Era solo un objeto, una posibilidad de interacción que quedaba en el espacio entre ellos. Lucía volvió a sentarse, esperando a ver si aceptaban la invitación a regresar, aunque solo fuera por un momento, al mundo de la infancia. Desde su oficina en el segundo piso, Alejandro observaba cómo se desarrollaba la escena como una película muda. Vio la corona, un destello de color y vida en la vida de su hija que parecía una aparición. Vio la mirada de su hijo, ya no vacía, sino curiosa. Y vio la pelota tirada en el césped, símbolo de un partido no jugado. Comparó el enfoque de Lucía, paciente, simbólico, amable, con los métodos de Beatriz, quien había insistido esa mañana en que los niños necesitaban clases de piano y francés para mantener la mente ocupada. Se sentía atrapado entre dos paradigmas, el mundo de su difunta esposa, que valoraba la disciplina, la estructura y la perfección, y este nuevo mundo que Lucía inauguraba. Un mundo de instinto, sencillez y aceptación de la imperfección. Por primera vez, se preguntó si la forma en que habían estado lidiando con su dolor solo estaba profundizando la herida. Al día siguiente, Beatriz intentó recuperar el terreno perdido. Relevó a Lucía de sus tareas matutinas y supervisó personalmente una sesión de tutoría para los gemelos en la biblioteca. Un tutor privado, un hombre severo con gafas, intentó enseñarles matemáticas avanzadas. Bajo la atenta y crítica mirada de su tía, los niños retrocedieron al instante. Volvieron a ser pequeñas estatuas silenciosas, con la mirada vidriosa, respondiendo con monosílabos o sin responder en absoluto. La vibrante energía del jardín había desaparecido, reemplazada por la opresiva atmósfera de la obligación. El intento de Beatriz de imponer normalidad y estructura solo sirvió para resaltar lo anormales y desorganizadas que estaban las cosas. El fracaso de su método era palpable, llenando la silenciosa habitación con una tensión que ni siquiera la riqueza de los libros encuadernados en cuero podía disimular. En cuanto Beatriz salió a atender una llamada, Lucía entró en la biblioteca. No dijo ni una palabra sobre la desastrosa lección. En cambio, extendió un rollo de papel marrón en el suelo, cubriendo una gran superficie de la alfombra. Luego colocó botes de pintura de colores, roja, azul, amarilla, verde, y varios pinceles de diferentes tamaños. Se sentó en el suelo y, sin decir nada a los niños, mojó un pincel grueso en la pintura roja y trazó un trazo grande y contundente sobre el papel. Luego, uno en azul. No estaba pintando nada en particular, solo explorando el color y el movimiento. Mientras pintaba, empezó a tararear una canción de cuna de su infancia en el campo, una melodía simple y repetitiva. El sonido de su voz y el olor de la pintura fueron una invasión sensorial en el silencio académico de la biblioteca. Los niños,
liberados de la mirada de Beatriz, se sumergieron en la actividad. Samuel, que parecía el más reservado de los dos, se acercó primero. Observó a Lucía un buen rato. Luego, con un movimiento vacilante, sumergió un dedo en el bote de pintura azul. Miró su dedo manchado de pintura, luego el papel, y dibujó una sola línea ondulada junto a las líneas de Lucía. No era una obra de arte, era una comunicación. Era un acto de participación, su primera expresión creativa voluntaria en más de un año. Lucía no lo elogió en voz alta. Simplemente le sonrió, con una sonrisa cómplice, y continuó pintando, dándole espacio para explorar este nuevo impulso sin sentirse observado ni juzgado. Valentina, por otro lado, no tocó sus pinturas. El desorden parecía intimidarla. En cambio, agarró un crayón negro de una caja cercana y una hoja de papel en blanco. Sentada en un rincón, comenzó a dibujar. Lucía la observaba de reojo. Valentina dibujó 4 figuras de palitos. Un hombre alto, un niño, una niña y una cuarta figura junto al hombre que era diferente. Estaba dibujada con una línea mucho más clara, casi un contorno, y no tenía rostro. Era un fantasma. Lucía sintió un escalofrío. La niña no solo estaba de duelo, estaba tratando activamente de procesar la ausencia, tratando de comprender cómo alguien podía estar presente en el recuerdo y ausente en la realidad. El dibujo era una ventana al alma confundida y triste de la niña, más reveladora que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Cuando Valentina terminó, miró su dibujo y luego a Lucía, con una pregunta silenciosa en los ojos. Lucía se acercó y se sentó a su lado en el suelo. No dijo, «qué triste», ni «lo siento». Señaló las 3 figuras pulcramente dibujadas. «Qué hermosa familia tienes», dijo en voz baja. «Tu padre, tu hermano y tú». Luego señaló la figura fantasmal. «¿Y quién es esta?», susurró Valentina. «Es mamá». Lucía sonrió. «Parece un ángel, ¿no crees? Como si te estuviera cuidando desde un lugar especial». Con esa simple frase, Lucía no negó la pérdida. En cambio, la reformuló. Transformó la aterradora ausencia en una presencia protectora, una idea que una niña de 8 años podría comenzar a comprender y tal vez aceptar. En ese momento, no era una niñera, era una traductora del dolor. La cocina se convirtió rápidamente en el corazón de la casa, el único lugar donde la vida parecía latir de verdad. Se convirtió en el santuario de Lucía y los niños. La rigidez de Mercedes y la desaprobación de Beatriz rara vez penetraban este espacio de olores y sonidos. Esa tarde, Lucía decidió que harían golfados, los bollos dulces y pegajosos con queso y anís típicos de Venezuela. La preparación fue un proceso desordenado y sensorial. Amasar la masa, sentir su elasticidad, el dulce olor del papelón derretido, el aroma del anís. Los niños, ahora con más confianza, participaron con entusiasmo. A Samuel le encantaba espolvorear el queso y Valentina, con su precisión innata, era experta en estirar la masa en forma de caracol. La cocina, antes un dominio estéril, ahora estaba cubierta de harina, melaza y risas ahogadas. Beatriz los encontró en medio de aquella escena de feliz caos. Había entrado en la cocina con la intención de ir por un vaso de agua y se detuvo en la puerta con el rostro convertido en una máscara de horror e incredulidad. Ver a los niños cubiertos de harina, las encimeras de granito pegajosas y a Lucía riendo, mientras le enseñaba a Samuel a no derramar todo el queso en el suelo, era una afrenta a su noción de orden y decoro. «¿Pero qué significa esto?», exclamó con voz chillona. «Esto es una cocina, no una pocilga. Los niños deberían estar estudiando, no ensuciándose como campesinos. Mercedes, por favor, recoge este desastre inmediatamente». Su grito rompió el hechizo. Samuel y Valentina se estremecieron al instante.
La alegría se evaporó de sus rostros, reemplazada por la familiar máscara de apatía y miedo. Antes de que Lucía pudiera responder, la voz de Alejandro resonó desde la puerta. ¿Qué pasa aquí? El grito de Beatriz lo había atraído. Vio la escena, la furia de su cuñada, el miedo de sus hijos, el alegre desorden en la cocina y la expresión tranquila pero firme de Lucía. Por un momento guardó silencio, el conflicto visible en su rostro. Entonces hizo algo que no había hecho en más de un año. Tomó una decisión sobre su familia. Miró a Beatriz y su voz, aunque baja, no dejó lugar a dudas sobre su autoridad. «Son niños, Beatriz», dijo. «Están en la cocina de su propia casa. Déjalos en paz». La frase era simple, pero el impacto fue sísmico. Por primera vez había defendido la nueva dinámica contra la vieja. Había elegido la vida sobre la rigidez. Beatriz se quedó boquiabierta, con el rostro enrojecido de rabia y humillación. Ser reprendida por Alejandro, sobre todo delante de la niñera, era una afrenta intolerable. «¿No ves lo que está haciendo?», le susurró. «Está socavando toda la estructura, toda la educación que Isabel la quería para ellos. Los está convirtiendo en salvajes. Vas a permitir que esta mujer común, sin ninguna cualificación, deshaga todo lo que mi hermana ha construido. Manchará la reputación de esta familia». La amenaza velada era clara. Su decisión de apoyar a Lucía tendría consecuencias sociales, pero Alejandro no se acobardó. Simplemente la miró con una expresión fría hasta que ella, dándose cuenta de que había perdido la batalla, se dio la vuelta y salió pisando fuerte de la cocina, el sonido de sus tacones sobre el mármol reflejando su furia. Tras la salida de Beatriz, se hizo un silencio tenso. Los niños seguían con cara de miedo. Lucía empezó a recoger el desastre en silencio. Alejandro se quedó un momento en la puerta, observándolos. Luego se acercó a la bandeja donde se enfriaban los panes dorados y blandos. Tomó uno, el queso derretido se estiraba. Miró el panecillo rústico, la harina en la cara de su hijo, el miedo en los ojos de su hija, y luego a Lucía. Le dio un gran mordisco. El sabor era dulce y salado, casero y auténtico. En ese momento no solo estaba comiendo, estaba eligiendo un lado. Estaba saboreando la esperanza, la vida y el desorden que Lucía traía de vuelta a su hogar, y decidió con una claridad repentina y abrumadora que esto era justo lo que necesitaban. Al percibir que su influencia se estaba desvaneciendo, Beatriz cambió de táctica. Decidió usar el recuerdo de su hermana como arma. Al encontrar a Lucía sola en la biblioteca unos días después, adoptó un tono de falsa confianza. «¿Sabes, Lucía?», empezó tomando un libro de arte del estante, «nunca conociste a mi hermana Isabella. Era la personificación de la elegancia, una perfeccionista. Creía que la disciplina y la belleza eran esenciales en la educación de un niño. Se horrorizaría por completo ante este desorden que estás fomentando. Ante todo, este desorden y sentimentalismo. Tenía estándares muy altos». Fue un cruel intento de intimidar a Lucía, de hacerle sentir que estaba faltando al respeto al legado de la difunta, una mujer que ya no podía defenderse ni explicar lo que realmente quería para sus hijos. Más tarde ese día, Lucía encontró a Valentina acurrucada en una silla en un rincón de su habitación. La niña no lloraba a gritos, sollozaba en silencio, sacudiendo su pequeño cuerpo. En su regazo había un pequeño libro de cuentos desgastado con la portada descolorida. Lucía se sentó en el suelo junto a la silla sin decir nada, simplemente ofreciendo su silenciosa presencia. Después de varios minutos, Valentina, con la voz entrecortada, señaló el libro. Era su favorito. Susurró las primeras palabras que le había dicho voluntariamente a Lucía sobre su madre. Mami me lo leía todas las noches antes de dormir, se lo sabía de memoria.
El libro era la última conexión tangible con la rutina de amor y seguridad que había perdido. Un ritual nocturno que ahora era solo un doloroso recuerdo. ¿Puedes mostrarme tu parte favorita?, preguntó Lucía en voz baja. Valentina, con dedos temblorosos, hojeó las páginas hasta encontrar la ilustración de un pajarito en una rama, solo, bajo un cielo lluvioso. Dijo. La historia trataba sobre un pajarito que después de que una gran tormenta se llevara a su familia, olvidó cantar. Lo intentó, pero no le salió ningún sonido del pico. Lucía sintió un dolor en el corazón ante la metáfora. Valentina no era solo una niña triste, era el pajarito que había olvidado la canción de la alegría. Lucía no intentó animarla ni decirle que todo estaría bien. En cambio, le hizo una pregunta diferente. ¿Quieres que lo leamos juntos para que podamos recordar su canción? Valentina asintió, y así, sentadas en el suelo de la habitación silenciosa, comenzaron a leer. La voz de Lucía era suave y serena, y pronto la vocecita de Valentina se unió a la suya, susurrando las palabras que se sabía de memoria. No solo estaban leyendo un cuento, estaban realizando un ritual de remembranza. Estaban tomando un recuerdo que se había convertido en una fuente de dolor y transformándolo en una fuente de conexión. Lucía comprendió en ese momento la clave para la sanación de esta familia. No necesitaban distracciones para olvidar a su madre. Necesitaban permiso y herramientas para recordarla de una manera nueva. No con el dolor de su ausencia, sino con la celebración del amor que les había brindado. Lucía no estaba allí para reemplazar a Isabela. Estaba allí para ayudar a los niños a construir un puente hacia su legado. Sin que ellos lo supieran, Alejandro estaba de pie frente a la puerta del dormitorio, que estaba entreabierta. Había ido a buscar a Valentina y se detuvo al oír las voces. Oyó a su hija, que apenas hablaba, recitar las palabras de su libro favorito. Oyó la voz serena de Lucía, que no la reemplazaba, sino que la acompañaba, la apoyaba. Oyó la historia del pajarito que no podía cantar y lo comprendía todo. Vio que los métodos de Beatriz para llenar el tiempo con distracciones y evitar el dolor eran erróneos. La cura no estaba en borrar el pasado, sino en integrarlo. Y vio que Lucía, con su sabiduría instintiva y su corazón sencillo, lo comprendía de una manera que él, con toda su inteligencia y poder, no había comprendido. Y allí, al oír esas dos voces fundirse, el hielo que rodeaba su corazón finalmente comenzó a derretirse, y sintió por primera vez que amar de nuevo no sería una traición, sino la única manera de honrar verdaderamente a la familia que Isabela había creado. La revelación de Alejandro de que había defendido a Lucía contra Beatriz marcó un cambio fundamental en la dinámica del hogar. No fue solo un acto de apoyo, sino una declaración de alianza. A la mañana siguiente, en lugar de recluirse en su oficina como de costumbre, Alejandro bajó a desayunar y se sentó a la mesa con Lucía y los niños. Se sentía incómodo, inseguro de su papel en la nueva rutina matutina que Lucía había establecido. Intentó servirle jugo a Samuel y terminó derramándolo. Samuel, que antes se habría refugiado en el silencio, soltó una risita. Fue un sonido débil, oxidado por la falta de uso, pero era una risa. Valentina observó a su padre con intensa curiosidad, como si viera a un extraño idéntico a él. Lucía simplemente limpió el jugo derramado con una sonrisa, sin armar jaleo, dejando que la normalidad de este pequeño accidente llenara el espacio. Beatriz, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder su territorio tan fácilmente. Veía la creciente influencia de Lucía no como una cura, sino como una intrusión. Veía la sonrisa de Samuel, la curiosidad de Valentina y la presencia de Alejandro en el desayuno como actos de traición a la memoria de su hermana. Esa tarde confrontó a Alejandro en su oficina con la puerta cerrada,
pero su voz tensa y acusadora se oía desde el pasillo. «Estás permitiendo que borre la memoria de Isabela», siseó. «Estás reemplazando a mi hermana con una niñera rural sin nombre y sin clase. ¿Qué pensará la gente? ¿Qué dirán nuestros amigos? Estás destruyendo el legado de esta familia por culpa de una mujercita sentimental». Su ataque no se debía a la preocupación por los niños. Se trataba de la pérdida de su propio poder y estatus dentro de esta casa. Dentro de la oficina, Alejandro escuchó las palabras de Beatriz y por primera vez no lo impactaron con culpa, sino con una fría claridad. Finalmente vio la manipulación tras la fachada de dolor y preocupación. «El legado de Isabela son sus hijos, Beatriz», respondió con voz serena, pero con una firmeza que la hizo estremecer. «Y su bienestar es mi única prioridad. Lucía les está devolviendo la vida. Me está devolviendo a mis hijos. Si no puedes verlo, si solo ves una cuestión de estatus o apariencia, entonces tal vez ya no deberías formar parte de sus vidas». Fue la declaración de independencia más significativa que jamás había hecho. Estaba trazando una línea divisoria, no solo entre Lucía y Beatriz, sino entre el pasado y el futuro, entre el dolor paralizante y la posibilidad de sanar. Más tarde, Alejandro buscó a Lucía. La encontró en el jardín, ayudando a los niños a construir un pequeño fuerte con ramas y hojas. Le contó su conversación con Beatriz, no como una diatriba, sino como un informe a un compañero. Compartió la decisión que había tomado, el límite que había establecido. Al hacerlo, la incluía en el círculo más íntimo de la familia. No la trataba como una empleada, sino como una aliada clave en la lucha por reconstruir a su familia. Lucía escuchó en silencio, con el corazón lleno de profundo respeto por este hombre que, con torpeza, pero con valentía, estaba aprendiendo de nuevo a ser padre y líder de su hogar. La amenaza de Beatriz, en lugar de separarlos, había consolidado su alianza, forjando un vínculo de confianza mutua contra el mundo exterior. Sintiendo que ahora contaba con todo el apoyo de Alejandro, Lucía sintió que era hora de enfrentarse al mayor fantasma de la casa. El estudio de Isabela, la difunta esposa de Alejandro, al final del pasillo del segundo piso, había permanecido cerrado desde su muerte. Era un santuario de dolor, un lugar que todos evitaban. Lucía sabía que mientras esa puerta permaneciera cerrada, el dolor de la familia permanecería estancado. Esa noche, después de que los niños se acostaran, fue al estudio de Alejandro. «Creo que es hora», dijo en voz baja. «Creo que tenemos que abrir su estudio. Todos, juntos». La sugerencia hizo palidecer a Alejandro. La idea de entrar en ese espacio, de enfrentarse a la presencia de su esposa tan directamente, lo aterrorizaba. Pero miró el rostro tranquilo y seguro de Lucía y vio la sabiduría en su propuesta. Asintió, con un movimiento lento y pesado. Al día siguiente, los cuatro estaban frente a la oscura puerta de madera. Alejandro sostenía la llave en la mano, con los nudillos blancos. La llave parecía pesar 1 tonelada. La insertó en la cerradura. El sonido del metal girando resonó en el silencioso pasillo. Empujó la puerta con un suave crujido. El aire que salía del estudio era denso, cargado con el olor a polvo, pintura al óleo seca y el ligero aroma a jazmín, el favorito de Isabela. La habitación estaba exactamente como la había dejado. Un lienzo inacabado sobre un caballete, representando un paisaje marino, pinceles en un bote de cerámica, las cerdas rígidas por la pintura, libros de arte apilados en una silla. Fue un momento congelado en el tiempo, dolorosamente íntimo y hermoso. Valentina fue la primera en entrar, sus pequeños pasos silenciosos sobre el suelo de madera. Se acercó a un sillón donde yacía el pañuelo de seda de Isabela. Lo recogió, se lo acercó a la cara e inhaló profundamente, cerrando los ojos. Era un acto de puro anhelo, un intento de inhalar lo último de la esencia de su madre.
Samuel, por otro lado, se sintió atraído por una estantería. En un estante inferior encontró una caja de zapatos llena de viejas cintas de vídeo caseras. Sacó una con la etiqueta escrita con la elegante letra de Isabela: Vacaciones en la playa, 2020. Se giró hacia su padre con los ojos llenos de una pregunta silenciosa. Alejandro, con el corazón en la garganta, comprendió lo que debían hacer. Debían dejar de mirar la ausencia y empezar a recordar la presencia. Llevaron la cinta a la sala, donde una vieja videograbadora acumulaba polvo. La tecnología parecía una reliquia de otra época. La imagen que apareció en la pantalla era granulada y entrecortada, pero vívida. Allí estaba Isabela, más joven, radiante, riendo mientras corría lejos de las olas en la playa con el pelo al viento. Allí estaban Samuel y Valentina, con sus cubos y palas, construyendo un castillo de arena torcido. El sonido de la risa de Isabela, capturado en la cinta, llenó la habitación silenciosa. Había lágrimas. Valentina lloró en silencio sobre el hombro de Lucía. Alejandro sintió las lágrimas arder en sus propios ojos, pero por primera vez las lágrimas no eran solo lágrimas de dolor. Había una calidez en ellas, una agridulce dulzura. Lloraban por la pérdida, pero también sonreían al recordar la alegría. Ver ese video le abrió a Alejandro una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo. Empezó a hablar. Les contó a los niños sobre ese día en la playa. Les contó cómo a su madre le encantaba el mar, pero le daban miedo los cangrejos. Les contó cómo Samuel había intentado comer arena y lo furiosa que se puso Valentina cuando una ola derribó su castillo. Eran historias pequeñas y comunes, pero eran la moneda de cambio de la vida familiar. Historias que habían quedado sepultadas bajo el peso de la tragedia. Al compartir estos recuerdos, no solo recordaba a su esposa, reintroducía a su madre en la vida de los niños, no como una figura trágica y perdida, sino como una persona real, vibrante y amorosa. Lucía simplemente escuchó, con el corazón lleno de tierna emoción, presenciando la sanación en tiempo real. Ese día marcó un punto de inflexión. El estudio de Isabela ya no era una tumba. Se había convertido en un archivo de amor. Durante los días siguientes, los cuatro trabajaron juntos para organizar el espacio. No tiraron nada. En cambio, catalogaron sus pinturas, enmarcaron algunos de sus bocetos y crearon una biblioteca para sus libros de arte. La habitación se transformó de un monumento a su muerte en una celebración de su vida. Al hacerlo juntos, la familia comenzó a tejer un nuevo tapiz, uno que entrelazaba los hilos del pasado con los del presente, creando un patrón que era a la vez de duelo y esperanza. Estaban aprendiendo que era posible extrañar profundamente a alguien y al mismo tiempo seguir viviendo y encontrar alegría. La vulnerabilidad compartida de esa experiencia profundizó el vínculo entre Alejandro y Lucía de una forma indescriptible. Él veía en ella no solo a una cuidadora, sino a una mujer de inmensa sabiduría y fortaleza emocional. Ella veía en él no solo a un jefe o a un padre afligido, sino a un hombre de corazón profundo luchando por encontrar el camino de regreso a la luz. La atracción que había estado presente entre ellos comenzó a aflorar. Fueron las miradas que se prolongaron un poco más, el roce accidental de sus manos al alcanzar el mismo objeto, la tranquilidad de su silencio compartido al final del día. El aire entre ellos estaba cargado de potencial para algo nuevo, algo que era a la vez emocionante y aterrador para ambos. Una noche, después de que los niños finalmente se durmieran, exhaustos tras un día jugando en el jardín, Alejandro encontró a Lucía sentada en el porche trasero, contemplando las luces de Caracas que centelleaban a lo lejos. Se sentó a su lado. «Gracias», dijo en voz baja en la oscuridad. «No solo salvaste a mis hijos, Lucía, me salvaste a mí». La confesión fue directa, desprovista de orgullo. Vivía en un mausoleo de mi propia creación.
Me ahogaba en el silencio. Tú trajiste de vuelta el sonido, trajiste de vuelta el aroma de las arepas, trajiste de vuelta la vida. Se giró para mirarla y a la suave luz de la luna, ella pudo ver la profunda gratitud y otra emoción, más compleja en sus ojos. Extendió la mano y la tomó. Sus manos encajaron a la perfección. Sé que es complicado, continuó con voz ronca. Sé que el recuerdo de Isabela siempre estará aquí y nunca querré que se vaya. Pero mi corazón, que creía muerto con ella, está volviendo a latir y late más rápido cuando estás cerca. Fue una confesión de una vulnerabilidad tan cruda que dejó a Lucía sin aliento. El hombre más poderoso que había conocido le ofrecía su corazón herido, con la esperanza de que supiera qué hacer con él. Era una carga y un regalo a la vez. Lucía sintió que sus propios miedos afloraban. El miedo a ser una sustituta, a vivir para siempre a la sombra de una mujer perfecta que nunca había conocido. El miedo a que su mundo, tan vasto y complejo, la absorbiera. Pero entonces lo miró a la cara, a la sinceridad en sus ojos, y recordó su viaje. No había venido a esta casa a buscar el amor. Había venido a cuidar de 2 niños tristes, y al sanarlos, había sanado su propia soledad. Yo también lo siento, Alejandro, admitió en un susurro, pero tengo miedo. No lo estés, dijo acercándose. No eres un reemplazo, eres un nuevo comienzo. El amor que sentí por Isabela me hizo el hombre que soy hoy, me dio a mis hijos. Pero lo que empiezo a sentir por ti se refiere a quién quiero ser mañana. Es diferente, es tuyo. Sus palabras fueron el bálsamo que su alma necesitaba escuchar. Y entonces, en la quietud de la noche venezolana, bajo un cielo estrellado, se inclinó y la besó. No fue un beso de pasión desbordante, sino un beso de profunda ternura. Fue un beso de gratitud, de esperanza, de promesa. Fue el sello silencioso de una nueva alianza, la confirmación de que 2 corazones heridos podían, de hecho, aprender a latir como uno solo. Las semanas siguientes fueron una delicada danza en construcción. La presencia de Beatriz disminuyó. Sus visitas se volvieron raras y formales. Su influencia se quebró. La casa, antes un lugar de silencio y reglas, ahora se llenaba de los sonidos de la vida. Las risas resonaban por los pasillos. El olor a pintura y pastel de chocolate llegaba de la cocina. El jardín ya no era un paisaje prístino, sino un lugar de casas de ramas y juegos de pelota. Los niños, Samuel y Valentina, habían florecido. Aún tenían momentos de tristeza, días en los que la pérdida de su madre era un dolor agudo, pero ahora sabían cómo hablar de ello. Sabían que tenían un padre que los escuchaba y una mujer que entendía el lenguaje de sus corazones. Lucía ya no era solo una niñera. Se había convertido en el centro emocional de la familia, una presencia tranquila y firme que los mantenía unidos. Y su relación con Alejandro crecía día a día, construida con pequeños momentos de normalidad. Leían el periódico juntos por la mañana, comentaban cómo habían estado los niños durante la cena y veían películas en el sofá después de que los gemelos se acostaran. Era una vida doméstica que ninguno de los dos había planeado, pero que se sentía más real y satisfactoria que cualquier otra que hubieran conocido. Poco a poco, estaban construyendo no solo una relación, sino un hogar, un lugar donde los 4 se sentían seguros y amados. Una tarde, Alejandro llegó temprano a casa. No fue a su oficina. En cambio, fue directo al jardín, donde Lucía y los niños estaban plantando un pequeño huerto de girasoles. Se quitó la chaqueta, se arremangó la camisa cara y se arrodilló en la tierra junto a ellos. Cavó hoyos para las semillas. Sus manos, normalmente ocupadas con teclados y contratos, ahora estaban cubiertas de tierra. Los niños se rieron al verlo tan torpe y feliz. En ese momento, él no era el poderoso empresario Alejandro Méndez.
Era solo un padre, en el jardín con la mujer que amaba y sus hijos, sembrando semillas de esperanza bajo el ardiente sol de Caracas. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Alejandro se giró hacia Lucía con los ojos brillantes. «Quiero esto todos los días», dijo, con la voz llena de una emoción contenida. «Quiero el desorden, las risas, la suciedad bajo mis uñas. Te deseo a ti». Entonces sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. No fue un gran gesto en una gala benéfica, sino un momento sencillo y perfecto en su propio jardín. La abrió, revelando un anillo sencillo pero elegante. «Lucía Torres», dijo, «me enseñaste a vivir de nuevo, me enseñaste a ser padre de nuevo. ¿Quieres construir esta vida conmigo? ¿Quieres casarte conmigo y ser la madre de mis hijos?» Lucía lo miró a la cara, luego a Samuel y Valentina, quienes observaban la escena con los ojos abiertos y sonrisas de oreja a oreja. Todas sus dudas, todos sus miedos, se evaporaron en el calor de ese momento. Había llegado a esta casa esperando solo un trabajo y había encontrado un propósito. Había venido a cuidar de una familia rota y en el proceso había encontrado el suyo. Con lágrimas de alegría corriendo por su rostro, dijo la única palabra que importaba: «Sí». La respuesta fue seguida por los gritos de alegría de los niños, que saltaron sobre ellos, envolviéndolos en un abrazo desordenado y feliz. El silencio de la mansión Méndez finalmente se había roto para siempre, no por el ruido, sino por el sonido más hermoso del mundo, el sonido de una familia renaciendo. Lucía no buscaba el lujo de una mansión, solo quería sanar el dolor de 2 hijos. En el proceso, terminó devolviéndole la salud a la casa, la infancia a los niños y un corazón al padre que había olvidado amar. A veces, el duelo construye fortalezas de silencio a nuestro alrededor y creemos que la alegría es una traición a la memoria del difunto. Vivimos en casas que se convierten en mausoleos, olvidando que el mayor tributo al amor perdido es seguir viviendo. Es en este silencio que descubrimos el poder de un simple gesto, el coraje de abrir las puertas cerradas del pasado y la verdad de que una familia no se define por la ausencia, sino por el coraje de quienes se quedan y eligen comenzar de nuevo, juntos. Si esta historia te conmovió, como a Lucía, Alejandro, Samuel y Valentina, suscríbete al canal para no perderte otras historias que nos recuerdan que la sanación puede comenzar con un simple acto de amor. Escucha lo que